Hola amigos de este curso de Introducción a la Sagrada Escritura en el programa de licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Católica. Me da mucha alegría iniciar a compartir con ustedes y yo quisiera hacer una introducción para que el estudio, la profundización de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, no sea simplemente una reflexión de tipo intelectual acerca del libro santo, de la palabra de Dios, sino que también nos ayude a enamorarnos de ella como palabra viva, como palabra revelada, como palabra que tiene poder, como palabra escrita por hombres inspirados por Dios y que tiene el poder de cambiar vidas, de transformar almas, de llevar a la conversión. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 31, en el versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya el profeta nos anticipa de que la palabra llega a la mente, pero se graba en el corazón. Podremos hacer muchas reflexiones de tipo intelectual, teológico, escriturístico sobre la palabra, pero lo más importante es que su palabra esté grabada en nuestros corazones para que nosotros también demos vida al pueblo, a las personas, a los futuros alumnos, estudiantes que estarán a nuestro cargo. Empecemos entonces analizando cuáles son las características de la palabra de Dios. Y para eso he escogido el Salmo 19, del 7 al 10. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. También el Salmo 19 nos dice en el versículo 49 y 50, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. El Salmo 33, en el verso 4, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Y finalmente la primera carta del apóstol Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 22 al 25, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive permanece. Porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, una de las características de la palabra es primero que nos hace prudentes, segundo nos llena, tercero nos consuela, cuarto nos instruye, quinto nos bendice, sexto nos purifica, nos limpia, séptimo, octavo nos alimenta, noveno nos hace sabios y décimo nos transforma. ¿Cuál debe ser entonces, al comenzar este curso de Introducción a la Sagrada Escritura, en la licenciatura de Educación Religiosa, cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra? Primero, escucharla con ansiedad. Debemos siempre tener unos oídos prontos a escuchar la palabra. Cuando hay un rito del bautismo, del sacramento del bautismo que se utiliza poco, pero está en el ritual del bautismo, que era poner el sacerdote, el ministro del bautismo, poner los dedos en los oídos del bebé, del que se bautiza, y le decía la palabra éfata, ábrete. Era como preparar al niño, a nosotros que hemos sido bautizados, a la escucha de la palabra. Tenemos que tener hambre de escuchar la palabra. El libro del Apocalipsis dice en el capítulo 22, versículo 7, miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro.
Segunda actitud ante la palabra, entenderla y retenerla. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Somos oidores, pero también debemos ser hacedores de la palabra. La escuchamos, pero no la olvidamos. El ejercicio de meditación, de lección divina y muchas veces de memorizar textos bíblicos va a traer a nuestra vida no solamente paz, sino que también va a traer cambios verdaderos. Tercero, debemos alabar la palabra, debemos tener siempre una buena palabra acerca de la Sagrada Escritura. El Salmo 56:10 dice: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Cuarto, debemos amar la palabra. La palabra es el libro que nos cambia, la Sagrada Escritura es el libro que nos transforma nuestras vidas. Todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros sabemos de Jesús, de Dios, de la revelación, de la Trinidad, es porque la palabra nos lo ha contado, porque la palabra ha estado conservada históricamente y nosotros podemos saber todas las verdades de Dios y de la iglesia gracias a la Sagrada Escritura. Debemos amar mucho la palabra. El libro de Job en el capítulo 22, versículos del 21 al 25 dice: sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso y será Él para ti como plata refinada. Continúo, versículos del 26 al 30 del mismo libro de Job en el capítulo 22. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente y por tu honradez quedarás a salvo. Qué importante amar la palabra, tener una actitud de meditación, pero adorante ante la Sagrada Escritura, ante toda palabra salida de la boca de Dios. Quinto, debemos deleitarnos y regocijarnos en ella. Dice el Salmo 119, versículo 16, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y el mismo Salmo 119 en el versículo 92, si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. El Salmo 1 es un salmo clásico, es un salmo hermoso y habla de cómo nuestra vida debe estar siempre, digamos, entregada, confiada en la palabra. Dice este Salmo número 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Qué linda esa promesa de Dios en la palabra, en el Salmo 1, cuando dice que quien medita la ley de Dios, quien se confía en esa palabra, en esas promesas, todo lo que emprende prospera. He leído alguna vez que en la Sagrada Escritura se encuentran 7000 promesas para tu vida, para mi vida. Muchas veces nosotros no conocemos las promesas de Dios en la Sagrada Escritura y por eso nosotros a veces estamos carentes de Dios, de revelación, de paz, de seguridad, de sanidad en nuestras vidas, porque no reclamamos las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Sexto, debo aceptar lo que me dice la palabra. Obedecer lo que dice la palabra es difícil.
comprender en una sociedad, en un mundo como el de hoy, lo que dice la palabra es muy complejo, porque las personas dicen, no, eso fue escrito para otros tiempos, o puede la gente oponerse a lo que dice la Sagrada Escritura, porque vivimos en un mundo relativista, subjetivista. Yo he aprendido a través de mi vida, digamos, cristiana, que la palabra de Dios no es para yo objetarla, la palabra es para que yo la obedezca. La palabra de Dios es para que yo crea y la lleve a práctica, no para objetarla. La primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír de ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúan ustedes los creyentes. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Séptimo, debo guardarla profundamente en mi corazón. Salmo 119, versículo 11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Lucas 11, en el versículo 28, dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Octavo, debo confiar en ella y poner la fe en sus promesas, como yo se los dije, el mismo Salmo 119, versículo 114, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Y finalmente, debo obedecerla. Noveno, Josué en el capítulo 1, versículo 8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Queremos prosperar, queremos ser bendecidos, queremos encontrar felicidad, vida en abundancia, queremos ser personas impactantes en nuestro entorno. Debemos amar, pero sobre todo debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Cuáles entonces, para concluir, son los resultados de aquellos que leen, oran, meditan la Sagrada Escritura? Primero, el primer resultado es crecer espiritualmente. Hay un texto clásico cuando se habla de la palabra de Dios, lo encontramos en el profeta Isaías en el capítulo 55. En el versículo 10 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Lo importante de predicar palabra de Dios, lo importante de siempre nosotros tener Sagrada Escritura, Biblia en nuestros labios. Miremos que cuando Jesús vence a Satanás en las tentaciones, lo vence porque Satanás sabe de Biblia. Satanás le cita la Sagrada Escritura a Jesús, pero Jesús responde también con Biblia y así destruye los argumentos satánicos. Qué importante saber que cuando tú predicas palabra, esa palabra, aunque la persona a la que le predicas puede oponerse, no volverá a Dios sin crear un resultado. Pon siempre en tu boca palabra divina y verás los resultados que encontrarás en las personas a las que tú le predicas. El segundo resultado de guardar la palabra es que podemos pedir lo que queramos si su palabra permanece en nosotros. El libro de los Proverbios, capítulo 2, del 1 en adelante, dice, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra
y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo el buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Tercero, cuando nosotros en nuestra vida verdaderamente guardamos la palabra de Dios, pues la palabra mora en nosotros y nos da autoridad. Autoridad para orar, para predicar, para enseñar, para vivir en victoria, para vivir en gozo, para vivir en una vida restaurada. Jeremías dice, luego extendió, capítulo 1, versículo 9, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Cuarto, cuando nosotros guardamos la palabra, impartimos vida a otros. Colosenses dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Cuando una persona predica la palabra, los otros se acercan porque predicar la palabra es como un imán. Una de las, digamos, nuevas tendencias en la iglesia de hoy, en la iglesia católica de hoy, es regresar a la palabra. Así lo quiso el Concilio Vaticano II y hoy nos damos cuenta cuál es la sed que tienen nuestros fieles católicos de conocer la palabra, de aprender de la palabra, de instruirse en Sagrada Escritura. Seguramente ustedes están acá en esta licenciatura también con mucho deseo y con mucho gozo de aprender la palabra. Quinto, cuando nosotros guardamos la palabra, santificamos por medio de ella. Dice 1 Timoteo, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Y termino esta introducción al curso de Sagrada Escritura, introducción a la Sagrada Escritura, diciendo de que si guardamos y nos acostumbramos en este curso, no solamente, insisto, a hacer todos los trabajos, a leer bien la unidad de producción de conocimientos, a verdaderamente familiarizarnos con los textos, es muy importante no olvidar que su palabra, al ser expuesta, alumbrará. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y Números 15, 30 y 31 dice, pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. La palabra es una espada. La palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma. Allá en la separación del alma con los tuétanos, dice el apóstol Pablo. La palabra ilumina. Muchas veces cuando se predica la palabra hay personas que se pueden incomodar porque la palabra es fuerte. Porque la palabra, dice también la Sagrada Escritura, es miel a los labios, pero también cuando se traga, cuando se digiere, produce dolor en el estómago. Uno es feliz escuchando la palabra de Dios, pero también cuando uno se da cuenta que uno está lejos de vivir lo que ella nos pide, pues uno muchas veces se siente incómodo, uno se siente tocado por Dios. Amigos, los quiero mucho y quiero acompañarlos con todas las fuerzas en este proceso que ustedes inician de la licenciatura, pero sobre todo en este proceso que inician en la introducción a las Sagradas Escrituras. Seguramente nos vamos a ver, pueden contar conmigo, van a encontrar en el portal virtual todas las ayudas y todos los recursos,